Diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que, bueno, ya pronto tendrá que ser ya oficialmente de la Ciudad de México, ¿es así? Ya Ciudad de México. Ya Ciudad de México, La bueno. Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y la última legislatura además, porque ya después será el Congreso. Bien, a ver, ¿qué tan avanzada se encuentra esta iniciativa de ley de alcaldías para la Ciudad de México y cuál es el objetivo principal de esta? Bueno, es una de las leyes secundarias, reglamentarias, fundamentales, diría yo, y que emanan del texto constitucional. La ley de alcaldías es la ley que le dará formato, que generará un modelo nuevo de gobierno y un modelo nuevo de administración también en la Ciudad de México, porque ahora desaparecen las jefaturas delegacionales y se crean las alcaldías por mandato del constituyente. Entonces esta ley de alcaldías es básica, es fundamental, porque es la ley orgánica que va a generar el diseño, que va a generar el formato de los nuevos gobiernos de contacto, de los nuevos gobiernos de cada una de las demarcaciones. ¿Cuáles serán las diferencias sustanciales entre lo que veníamos conociendo como jefaturas delegacionales y alcaldías? ¿No se va a hacer más complicada la gobernabilidad en la Ciudad de México? Bueno, estamos generando este diseño, estamos a través de esta ley dotando de estructuras orgánicas a estos gobiernos de las demarcaciones. ¿Qué es lo significativo? Bueno, en primera instancia, desaparecen los jefes de gobierno y ahora tendremos alcaldes. Desaparecen las jefaturas delegacionales y ahora tendremos alcaldías. Pero lo importante es que es un modelo, un esquema mucho más democrático, no solamente en la forma de ser gobierno, en la forma de administrar, sino que también en la forma de estar representados los ciudadanos. Porque ahora déjame decirte que estos alcaldes tendrán un consejo. Este consejo, una especie de asamblea a escala, o un pequeño congreso de local. asamblea a escala o algo semejante a los municipios. Los municipios, tú sabes, que tienen sus una concejales, representación plural. Ahora las delegaciones, las demarcaciones tendrán este consejo, estas alcaldías tendrán este consejo de 10 que se elegirán también de manera igual a como elegimos o como vamos a elegir a los alcaldes. ¿Será realmente una representación democrática sin eufemismos, sin populismos del pueblo? Así es, porque de los gobernados, pues. Estaremos eligiéndolos en la urna también. Así como vamos a elegir a nuestro alcalde, también estaremos eligiendo a los concejales, que eso es muy importante. Por eso la trascendencia de esta modificación, por eso la trascendencia del texto constitucional en este tema en particular, porque entonces ahora, como sucede actualmente, los jefes delegacionales que toman decisiones de manera unilateral, ahora los alcaldes tendrán que procesarlo, tendrán que tomar decisiones, tendrán que poner a consideración del Consejo algo tan importante como el presupuesto o el proyecto de presupuesto, como decisiones fundamentales que tienen que ver con la vida de cada una de las demarcaciones. Es un ambiente, es un esquema mucho más democrático. Pero déjame insistir, la Ciudad de México tiene grandes problemas comunes. ¿Cuál será entonces la responsabilidad del jefe de gobierno de la Ciudad de México y las atribuciones que puede tener frente a las que van a tener estas alcaldías? ¿Nos va a complicar, insisto, la gobernabilidad y sobre todo en caso de que sean procedentes de diferentes ismos partidistas? Estamos buscando justamente en la ley el que se asegure la gobernabilidad en cada una de las alcaldías. Estamos revisando con mucha atención, con mucha precisión el texto constitucional y estamos elaborando una ley que permita en primera instancia que haya gobernabilidad, que tenga una estructura adecuada, que se ajuste a las condiciones, a las características de cada uno de los territorios, de cada una de las demarcaciones, que queden muy claras cuáles son las facultades, cuáles son las obligaciones del alcalde y de los concejales,
que se determine también con mucha precisión un ámbito de evaluación, de rendición de cuentas, de seguimiento a los proyectos, a las políticas públicas, y también, por supuesto, el que generemos una amplia participación ciudadana, definiendo y determinando esquemas de la misma participación. Es decir, estamos partiendo del texto constitucional, elaborando una ley secundaria que garantice a los habitantes de esta ciudad tener gobiernos locales, gobiernos de contacto, que en este caso son las alcaldías, de manera adecuada, pero sobre todo partiendo de las expectativas mismas de los habitantes de esta ciudad. Cuando hablas del texto constitucional, ¿te refieres a la recién aprobada Constitución para la Ciudad de México? Así es. Pero sabemos que está impugnada por varias entidades importantes, se han presentado recursos ante la Suprema Corte, lo mismo de parte del gobierno federal, es decir, de la PGR, que del Senado de la República, aunque estuvieron ahí un grupo importante de senadores, creo que 18 en el constituyente, y ahora sorprende que estén impugnando esa constitución que ellos mismos aprobaron. Hasta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay impugnaciones. ¿Cómo vamos a avanzar en esta ley secundaria para las alcaldías si está en entredicho, ya me dirás a qué grado o no, la propia Constitución? Bueno, no podemos ni queremos detenernos. Estamos nosotros elaborando las iniciativas de cada una de las leyes secundarias, de cada una de las leyes reglamentarias. Sin duda, una vez que la Corte resuelva, estaremos haciendo las modificaciones, pero lo que te puedo decir es que la Asamblea Legislativa está cumpliendo con su responsabilidad en tiempo y en forma, elaborando cada una de las iniciativas. Y te preciso cuál es el proceso, cómo se aprueba una ley muy rápidamente. Se presenta la iniciativa, se turna a la comisión correspondiente o a las comisiones correspondientes, ahí se revisa, se dictamina y después se presenta en el Pleno. Nosotros estamos calculando perfectamente bien los tiempos para que antes del 31 de diciembre tengamos nuestra ley secundaria, nuestra ley reglamentaria. Entonces, no contraviene el hecho de que haya una serie de recursos presentados en la Corte si nosotros estamos ya elaborando, y en el momento en el que tengamos ya el resolutivo de la Corte estaremos haciendo las modificaciones a la propia iniciativa que se presentó antes de que se genere el dictamen y antes que se apruebe en el Pleno. Ahora, ¿tú crees que esta iniciativa de ley de alcaldías va a transformar sustancialmente el modo de vida de los capitalinos? ¿Crees que nos va a proyectar o a seguir proyectando, como siempre queremos, una ciudad con esta tradición? Estamos aquí en el corazón de la misma, en el Zócalo, estamos oyendo las campanas de la catedral, por cierto, pero una ciudad que siga siendo de avanzada, de apertura, de búsqueda, de una participación cada vez más democrática. Tú lo has dicho, me parece que es algo que hay que resaltar. En primera instancia, tuvieron que pasar muchos años para que los habitantes de esta ciudad tuviéramos nuestra propia constitución. Tuvieron que pasar muchos años para que se diera la reforma política tan anhelada por muchas y por muchos durante muchos años también. Y ahora tenemos ya nuestra constitución. Sí, de manera sorprendente hay impugnaciones, hay recursos que se han presentado en la Corte, controversias constitucionales que la Corte tendrá que resolver, y digo de manera sorprendente porque muchos de los que presentaron estas controversias estuvieron en la discusión y elaboración del texto constitucional. Pero lo que te puedo decir es que de fondo, la columna vertebral de la Constitución, el espíritu del constituyente no ha sido modificado, no ha sido alterado. Es decir, lo que se planteó el constituyente a partir de los reclamos, de las demandas, de las propuestas de los habitantes de esta ciudad sigue intacto. Es decir, estamos modificando un esquema, un modelo de gobierno, estamos modificando un modelo administrativo, estamos generando una vida mucho más democrática en la ciudad, y eso me parece que es lo más importante. O sea, seguiremos teniendo un gobierno que vea por toda la ciudad y su problemática en su conjunto, y a la vez gobiernos, estas alcaldías, que nos den más cercanía a los habitantes de la ciudad a las autoridades. Es un diseño que hace el constituyente partiendo de la realidad
de las condiciones, de las características de la ciudad, muy diferente a las otras entidades del país. Estamos hablando de la capital del país, estamos hablando de una ciudad muy poblada, una ciudad muy extensa, una ciudad con muchos problemas. Entonces el diseño que se hace es, sí, se continúa con un titular del Ejecutivo, que en este caso es el jefe de gobierno, y se hace una modificación a los gobiernos de cada una de las demarcaciones. De ser jefes delegacionales, de ser gobiernos delegacionales, ahora son alcaldías y son alcaldes los que tendremos. ¿Algo más que quieras puntualizar para quienes nos ven y escuchan y que se plantean cuál puede ser su expectativa respecto a esta iniciativa que va a transformar la forma de gobierno en este conglomerado humano tan complicado pero fascinante que es la Ciudad de México? Bueno, en primera instancia decirte que estamos elaborando esta ley que es fundamental, que deviene del texto constitucional. Estamos generando una ley para el nuevo modelo, para el nuevo diseño administrativo y de gobierno de la Ciudad de México. Insisto, las alcaldías van a sustituir a las actuales jefaturas delegacionales. Ahora tendremos alcaldes, donde ya no tendrán una decisión de manera unilateral, sino donde además tendrán ya un consejo, representado también y que será el representante de los distintos partidos políticos y de las fuerzas políticas, y que serán también electos por nosotros, por los habitantes de esta ciudad. Estamos generando un diseño que dé y que determine con mucha precisión cuáles son las facultades, cuáles son las obligaciones, que tenga un margen importante de participación ciudadana y también, por supuesto, que tengamos en esta ley un esquema muy preciso de rendición de cuentas de cada uno de los alcaldes. Diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, gracias por esta conversación. Este espacio, lo sabes, se queda abierto, sobre todo para estas causas. Agradezco mucho el espacio y bueno, estamos en un momento histórico para la ciudad, que es justamente el elaborar las leyes secundarias, el ser testigo ya de la implementación de la Constitución de la Ciudad de México. Gracias, diputado Luna, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces.